Hugo Monsiváis de León, médico veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con una maestría en producción de pequeños rumiantes por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, un diplomado en perito en medicina veterinaria y zootecnia por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, así como un diplomado en criminología verde, veterinaria forense y maltrato animal por parte del Colegio Nacional de Peritos en medicina veterinaria y zootecnia, así como es designado como perito oficial por el Consejo de la Judicatura Federal 2023 hasta la fecha por el 9º Distrito de San Luis Potosí, comprometido con el establecimiento de precedentes en la Procuración de Justicia para casos de maltrato animal. Así como él es miembro fundador y socio activo, impulsando la profesionalización del perito veterinario a nivel nacional. Él también es miembro fundador y socio activo de la Asociación Nacional de Peritos en Medicina Veterinaria y Zootecnia de México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en práctica clínica, cirugía y medicina interna. Él es reconocido por su liderazgo gremial, capacidad docente y un profundo compromiso con el bienestar animal. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues ya les dieron el preámbulo desde mi persona. Soy el médico Esaú Monsiváis de León, médico veterinario de profesión, apasionado por el bienestar animal. Toda mi vida he sido dueño de mascotas. La verdad es que al momento que se conjuntó lo que me apasiona, la medicina veterinaria, a los 7 años me di cuenta que yo quería ser médico veterinario. Mi sueño se cristalizó a los 23 años, cuando pude ingresar a la Facultad de Medicina Veterinaria en la Autónoma de Zacatecas, después de pasar un periodo de locochón, de año sabático, de que me fui a otra carrera. Hice tronco común en la carrera de ingeniero agrónomo, 8 semestres, creo que recursé en ingeniero agrónomo zootecnista. Pues entonces al final se cristalizó y después me apareció también la curiosidad de las series estas de CSI y de todas estas cosas, y al momento que aparece publicado el diplomado de perito en medicina veterinaria y zootecnia, pues fui casi uno de los primeros. Mi choque fue que yo, siendo un simple médico, me encontré con una gran cantidad y una multitud de grandes personalidades a nivel nacional, presidentes de colegios, sí, presidentes de asociaciones, varias personalidades. Entonces todo esto tiene mucho que ver. Me cambiaron aquí varias diapositivas, pero bueno, me cambiaron una que tenía desde el principio, donde venía un cachorro llegando al consultorio veterinario. En esta parte es donde yo empiezo a abordar lo que es el primer contacto con un paciente en el consultorio. Me pidieron específicamente de los casos de maltrato en el consultorio, entonces me enfoqué simplemente en la cuestión que yo veo. Hago práctica clínica privada, si lo hago todos los días. De hecho, saliendo de aquí me voy directamente al consultorio. Tenemos programado lamentablemente hoy una eutanasia de un paciente que por fin llegamos al diagnóstico, pero por cuestiones de economía, por cuestiones de una bacteria superresistente, ya no podemos tener más. Hay un trabajo multidisciplinario, la verdad es que participaron muchos médicos. Se está dando la apertura de los médicos veterinarios por fin, ¿sí?, a trabajar en conjunto, ¿sí? Ocupamos el laboratorio reconocido en San Luis Potosí de DNA, que fue quien nos dio el diagnóstico. Ocupamos también la pericia del doctor Miguel, compañero egresado de la Universidad Autónoma, en cuestión de ultrasonido, para poder drenar un absceso en próstata, guiado por ultrasonido, y para llegar al diagnóstico, mandar esa muestra al laboratorio de DNA. Entonces, pues también aquí... Tengo que cuidar mi voz, voy a tentar. Nadie, dígame si me escucha. Es buena la transmisión. La transmisión. También. Entonces sigo hablando fuerte. Cerramos perfecto la puerta para que... Muy bien. Entonces, lo que les trataba de ejemplificar en esa diapositiva, venía un cachorro, como todos los vemos, los que nos dedicamos a la clínica veterinaria, vemos a los cachorros bien amigables, bien contentos, bien felices, no saben ni a qué van, pero vemos una mirada de esperanza, ¿sí? Y esa mirada de esperanza, lamentablemente, conforme van pasando el tiempo, pues se puede perder por
cuestiones, como lo mencionaban hace ratito en el foro de expertos, de que son una moda por temporada, de que el niño quiere un regalo, de que la novia, de que el 14 de febrero, de que las flores amarillas, junto con un perrito lo vamos entregando, y al final de cuentas, como el perrito no es afín a nuestro hogar, más aparte la especialización técnica del mismo, termina abandonado o termina siendo víctima de ciertas conductas del humano y llega a recaer en una crueldad de un maltrato animal. Lo que ustedes ven aquí en esta gráfica, digo, me adelantaron varias, no sé por qué ahorita ya me desconté porque... Si le pueden poner tantito la luz, por favor. La de acá, mejor. Esa la ¿sí? A nosotros como mexicanos nos gusta presumir los primeros lugares, segundos lugares, terceros lugares. Pero lamentablemente México ocupa el tercer lugar a nivel mundial, ¿sí? De maltrato animal. ¿Sí? ¿Qué onda con nosotros los mexicanos? Vergonzosa esta estadística. Y no lo digo yo, está respaldado por el INEGI, está respaldado por el Congreso de Ciudad de México, respaldado por el Congreso de Estado de Nuevo León, que son legislaturas que han llevado un poquito más allá el querer tener una legislación, leyes y normas más afines a la población del Mediterráneo. ¿Sí? En primer lugar, a nivel mundial. Pero también lo que tenemos es que somos el primer lugar en Latinoamérica, de casos de abuso y abandono. ¿Sí? Es bien preocupante esta situación. Ocupamos también uno de los principales lugares en cuestiones de que 7 de cada 10 animales, aunque vivan en casa, han sufrido algún tipo de maltrato animal. ¿De qué nos habla esto? ¿Sí? Lo que decían hace rato, la doctora, pues que tiene que haber un cambio a nivel social. ¿En qué nos estamos convirtiendo como sociedad? ¿Sí? Hemos llegado también al punto donde ya los animales o las personas muy cercanas ya cargan con lo que uno carga dentro de la cabeza, en la mente. ¿Sí? Anualmente existen 60.000 muertes registradas a causa de la crueldad y el maltrato animal. Son datos alarmantes. Y como lo hablaban ahorita en la cuestión de los perros comunitarios más los que no son comunitarios, lamentablemente el 60% de los gatos y el 70% de los perros en México viven en la calle. ¿Sí? Muy poco porcentaje de estos animales tienen un hogar. Aparte, ¿sí? El Comité Ciudadano de la Ciudad de México nos presenta una estadística donde en los últimos 4 años hubo 28.000 denuncias en la Ciudad de México. Lamentablemente, como lo dijo el licenciado Daniel, cualquier persona puede denunciar. El chiste es que haya verdadera procuración de justicia y solamente el 0.01% de los casos llegan a tener algún tipo de castigo. Son datos bastante alarmantes y son datos que en lugar de ser desalentadores aquí para nuestros compañeros, pues tenemos un reto enfrente a los que nos dedicamos a la medicina veterinaria y a los que nos dedicamos en particular a la cuestión de la pericia en medicina veterinaria. Porque también debemos de recalcar que el médico veterinario es el único profesionista, y lo digo así tan tajantemente, que puede distinguir, que puede dictaminar crueldad y maltrato. No hay otro profesionista el cual lo puede hacer. Tal vez los biólogos en algún tipo de especie en la cual los veterinarios todavía no estemos allegados, ¿sí? Pero también ya tenemos médicos veterinarios que se llaman etólogos, encargados de diagnosticar las faltas al comportamiento normal del animal, que pueden diagnosticar también malas conductas. Hablaban hace rato de la humanización, no lo tomaron así como ese tema, pero que nos estamos llevando a usar ropa, que nos estamos llevando a ir a caminar. Vean ustedes en el parque, los que son de aquí de San Luis Potosí, dense una vueltecita un sábado o un domingo. ¿Cuántos animalitos vemos en carrión con suéter? ¿Cuántos animalitos vemos con impermeables que no se vean nada? Estamos cambiando la conducta de los animales y eso, pues lógicamente, no se ve, no se nota, o por desconocimiento o por ignorancia,
creemos que lo estamos haciendo bien, pero le estamos haciendo un daño al niño. ¿Sí? Entonces, pues lógicamente todas estas conductas llevan a que haya maltrato. Desgraciadamente también, las conductas de maltrato animal tienen un impacto social y tienen un vínculo directo con el maltrato que se vive dentro de los domicilios. El agresor, aquí lo vemos y lo puse ejemplificado con hombre porque lamentablemente para nosotros, los hombres, ¿sí?, hay una alta estadística donde los agresores y los maltratadores en casa son los hombres, ¿sí?, y las víctimas principales son mujeres, niños. Pero aquí lo que pasa y el vínculo directo entre el agresor y el animal es que lo podemos llamar como que existe un periodo como de entrenamiento. ¿De entrenamiento para qué? Por lo que comentaban. Les digo, es que ahorita ya me dejaron muy poco, porque se abordaron muchos temas ahí en el foro. De entrenamiento por parte de las personas que se están volviendo maltratadores y agresoras, porque estas personas son las víctimas y junto con el animal son desgraciadamente en capacidad de fuerza, ¿sí?, en capacidad muchas veces mental y por cuestión de economía, las víctimas directas, pero donde hay un agresor de un animal, probablemente haya un agresor hacia una mujer, hacia algún niño, hacia alguna persona de edad avanzada, ¿sí? Entonces también es bastante preocupante y esto está respaldado por investigaciones en criminología. Hay que también involucrar y empezar a utilizar terminología correcta. No es lo mismo la criminología que la criminalística, ¿sí? Inclusive las universidades lo venden como si fuese lo mismo, y no es así. La criminología es la encargada de hacer el estudio de los crímenes y buscar una alternativa o buscar una solución a este problema. La criminalística es exactamente la materia o la profesión que se dedica a hacer el levantamiento, el aseguramiento, el resguardo de todo lo que tiene que ver en un hecho delictivo, lo que nosotros llamamos las evidencias. Las universidades nos lo venden un poquito disfrazado de ciertas cosas y lo vemos regularmente. A la doctora yo le hice un comentario que en un tiempo me tocó hacer una revisión y hacer la recepción de unos animales víctimas de un envenenamiento, y lamentablemente la que estaba entrenando los animales era criminólogo y no criminalista. ¿Qué pasa? Si un abogado vivaracho que sea muy quisquilloso empieza a revisar todos los formularios y todo el expediente, que eso es lo que realmente tiene que hacer, puede desacreditar completamente el hecho delictivo simplemente por esa situación, porque no es el profesionista afín para hacer el levantamiento de los indicios o de los, ¿cómo se llama? No indicios de los, antes de que sean indicios, probatorios, de las probatorias, ¿sale? Entonces, pues bueno, también tenemos que ver estas situaciones. El 71% de las mujeres en refugios que están por causa de maltrato, sí, han referenciado que el agresor ha herido o ha dado muerte a la mascota de la familia en un arranque de X situación. Lo mencionaban hace un rato. Lo más común es pues, cuando le entran duro y macizo a las sustancias que lo hacen a uno perder la noción de la realidad, ¿sí? Actos de violencia en cuestión de maltrato animal, pues el 87% se realizan en presencia de mujeres y el 75% en presencia de niños. Es preocupante, pero esta conducta tiene una justificación para el agresor, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Llega a controlar toda la familia simplemente por el amedrentamiento, por haber presenciado estas situaciones, ¿no? Sí, eso digo. Y justamente, lamentablemente, los estudios de criminología hacen que efectivamente el instinto y la lógica del pensamiento, aunque sea muy pequeño, es: si al perro le está haciendo esto, ya ha golpeado a mi mamá o ya ha golpeado al niño, la que sigue soy yo. Entonces, estas situaciones, pues lógicamente son circunstancias que no pasan desapercibidas y no tienen una secuencia a lo mejor que la autoridad pueda... Es que lo manejaban de cierta manera en los textos, decían que eran invisibles para la autoridad. No creo que sean invisibles para nada, pero
nosotros en el consultorio lo podemos empezar a evidenciar desde la conducta que tiene el paciente cuando lo recibimos en el consultorio. Si han visto animalitos que llegan ya con una conducta de miedo, ¿verdad? Entonces la importancia de la intervención de la medicina veterinaria con el médico veterinario también debería de haber capacitación en el sentido de poder detectar conductas que tienen que ver con la cuestión del maltrato animal. ¿Sí? Pero ¿qué dice la ley? Ahorita vimos, por ejemplo, la definición o más o menos la interpretación que el licenciado, que es el encargado de la mesa de maltrato animal y abigeato, pues lógicamente según el Código Penal del Estado de San Luis Potosí tiene una definición, pero lo vemos desde el ámbito internacional con la Declaración Universal de los Derechos Universales o los Derechos de los Animales de 1978. ¿Por qué lo referencio y así tan viejito? Porque todavía esta declaratoria tiene mucha vigencia y lo vemos que todo animal tiene derecho a la vida. Estamos hablando de que es un tiempo muy atrás. Digo, a mí la verdad es que me gusta mucho revisar cuestiones y me veo muy vintage en esta situación porque muchas de las letras y de las literaturas son la base de lo que tenemos actualmente, ¿sí? Que tiene derecho a la vida, pasando por la Constitución Política. Gracias. Pasando, ya me lo pusieron más difícil. Pasando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Sanidad Animal, que la Ley Federal de Sanidad Animal también necesita una reforma, pero yo creo que está muy enfocada solamente en las cuestiones de sanidad animal y movilización de ganado y de sacrificio. Pero necesitaríamos también ya incluir, están hechas esas leyes a las cuestiones más de tipo ganadero, hasta el momento, ya empieza a ver en alguno de sus artículos que hablan más de bienestar, y en la legislación estatal, en la Ley Estatal de Protección a los Animales, también ya hay ciertas modificaciones en varios artículos, y el Código Penal que se modificó en el 2024, el 317 y 317 bis, que nosotros tenemos muy grabado en la cabeza los que formamos parte del colegio, y los que formamos parte de acá, porque hay un doctor que hace referencia mucho a esta situación y en cierto punto tiene razón. En cierto punto tiene razón porque llega a criminalizar al médico veterinario en ciertos puntos de su definición y de su aplicación. Pero bueno, entonces vemos que existen normas, leyes y tratados internacionales que hablan del bienestar animal. Pero ¿cómo nosotros lo llevamos a la práctica al consultorio? Aquí hablaban de los 5 dominios, les digo, yo soy muy vintage, me gusta más y se me hace como más digerible para las personas hablarles de las 5 libertades de los animales, pero esto lo combiné de una vez con la cuestión de la tenencia responsable y la evaluación del médico veterinario, ¿sí? La primera de ellas, y una de las principales, es que el animal tiene que estar libre de hambre, sed y desnutrición. Bien sencilla, ¿no? Sencillita. ¿Qué es lo que uno entiende? Pues que al animal nomás hay que echarle de comer, ponerle su agua, ¿sí? Y ya con eso no va a tener sed y no va a tener desnutrición. ¿Sí? Como dueño de mascotas yo puedo pensar que es eso. Va un poquito más hacia allá. Como médico veterinario nosotros en el consultorio lo que hacemos es evaluar la condición corporal, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que decirle a la gente o llevar a la gente al punto donde no cualquier alimento es alimento. No cualquier alimento les nutre, ¿sí? O les nutre. Yo veo muchas buenas iniciativas, entre comillas, de los croquetones, ¿sí? Un croquetón para beneficiar al refugio fulano de tal, ok. Pero cuando vemos el montón de croquetas, estamos hablando, y no voy a hablar de ninguna marca, porque inclusive las buenas marcas pueden llegar a tener sus ciertos que ya se están empezando a ver, ¿sí? Sus ciertas situaciones, que vemos marcas de alimentos que cuestan 250 pesos por 20 kilos, 350 pesos por 20 kilos. ¿Ustedes creen que ese alimento tenga en sí la capacidad de nutrir, no de alimentar? A lo mejor sí le quita el hambre, ¿sí? Pero la capacidad de nutrir, ¿ustedes creen? No, ¿verdad? Pero cuando habla uno en el consultorio de eso con las personas, híjole, pareciera que les empezamos a aprender un cuetito donde yo les platiqué, desde ahí. ¿Pero por qué, doctor? ¿Ese alimento cuesta 1,800 pesos, un bultito de 1.3 kilos? No, porque su perro lo requiere por su condición, sí, fisiológica, está enfermo, tiene una insuficiencia hepática, tiene un... Háblales de eso. No, doctor. Yo prefiero
que la señora de la tienda me vende en 17 pesos 3 kilos, ¿sí? Y no lo sacas de ahí, pero, bueno, ya me estoy metiendo en otras zonas, pero la verdad es que la responsabilidad directa llega después al médico veterinario, ¿sale? Entonces evaluamos la condición corporal, su peso, su sobrepeso, delgadez, y hablo también de alimentos tipo premium, ¿sí? Porque se ha demostrado también que los alimentos tipo premium pueden ser también buenos para ciertas condiciones médicas. Estamos hablando de que los animales no tienen, en vida salvaje o en su estado natural de hábitat, no comen granos. Muchos de los alimentos nuevos tienen una gran cantidad y un gran porcentaje de grano y están causando problemas de insuficiencia renal, de insuficiencia hepática, de pancreatitis, ¿sí? Entonces también hay que analizar este tipo de situaciones. Lamentablemente, y espero, como dijo el licenciado, no raspar zapatos, ¿sí? Lamentablemente, la práctica médica, y cuando estábamos en la escuela, estamos adoctrinados por lo que nos venden los laboratorios. ¿Quién fue al Congreso de León? Levante la mano. Nadie. Nadie fue al Congreso de León. Ok. ¿Cuántas marcas de alimentos vieron ahí? ¿Y cuántas les dijeron que eran la mejor opción? ¿Estamos seguros de eso? Llegamos a realizar algún estudio para ver que efectivamente, entonces también el hecho de que el animal esté libre de hambre no quiere decir que esté nutrido y que esté libre de desnutrición. El tipo de agua, nos ha tocado hacer nosotros análisis clínicos. Ahí en la clínica nosotros tenemos la ventaja que podemos correr electrolitos. Perros que llevan varios años tomando agua de garrafón, los electrolitos están por el suelo. Nos han vendido a nosotros los humanos también que el tomar agua de garrafón tiene libre de potasio, libre de sodio, libre de todo, pero andamos vuelta y vuelta al baño, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nos estamos deshidratando, no estamos reteniendo agua para nuestros procesos biológicos. ¿Qué creen que es lo que pasa con los animales? Lo mismo, ¿sí? Entonces también la calidad del agua tiene mucho que ver. Muchos dicen, no le des agua de la llave. El agua de la llave puede tener mayor cantidad de minerales, inclusive en varias partes de Europa. Digo, no me dejará mentir acá el doctor Urso, que anda siempre allá por las Españas, jolines, tío. Que inclusive allá el agua del grifo, que vienen de los mantos freáticos, se las venden en una cantidad exorbitante y en dólares, ¿sí o no? Porque es agua pura, agua que trae y sabe bastante diferente al agua de garrafón. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Entonces también tiene mucho que ver con la calidad y nosotros tenemos que ir educando a las personas en ese sentido. Libre de incomodidad física y térmica. Otro punto que tocaron hace ratito. ¿Sí? Puedo estar yo pensando, ¿sí?, que un perro está libre de calor, ¿sí?, rapándolo completamente. ¿Cuántas veces hemos visto esta situación en la estética canina? ¿Cuántos perros, ¿sí?, de ciertas razas necesitan su pelaje para mantener su temperatura corporal? ¿Sí? Se los quitamos y hacemos que los rayos ultravioleta le lleguen directamente a la piel y luego ya tenemos problemas ahí de melanomas por la exposición directa, ¿sí? Entonces también puede estar íntimamente relacionada esta situación. Pero cuando nosotros le decimos en la consulta sobre la importancia de que su perro ande limpio, ¿sí?, que no lo bañe tan seguido, porque ahora está también. ¿Y por qué no quiere bañar tan seguido, doctor? Porque el perro no se baña tan seguido, le eliminamos la capa lipídica de la piel y empezamos a debilitar. No, es que huele bien feo y huele a perro. Pues un perro huele a perro, ¿sí? Un humano recién trabajado, pues huele a humano, huele a humanidad, huele a pazuco, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque anda trabajando, ¿no? Son los aromas normales, las bacterias que tienen que tener. Y la gente cree que de todas maneras el hecho de tener bacteria en la piel es algo que está mal. No, pues nos ayudan también a diferentes procesos biológicos, ¿sí? Seguimos, libre de dolor y lesión y enfermedad. Los dueños deben de proporcionar medicina preventiva. Las vacunas, desparasitaciones. Hace ratito, platicando con el licenciado Daniel de la Fiscalía, nos estaba comentando un caso donde hay un médico veterinario inmiscuido en una denuncia. Omitimos nombres por cuestiones de privacidad. Donde dice que la quejosa decía que por la culpa del doctor su perro se murió de moquillo.
¿sí? Por la culpa del médico, ¿sí? Dice, nada más porque no les pudo echar la mano, porque también es algo que nos mencionó y que debemos mencionar, y ojalá ahorita Maro lo toque. El expediente no dice que el perro llegó efectivamente por moquillo, pero por omisión de vacunación. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Sí? Del propietario, ¿no? Pero nos están echando responsabilidades. Entonces también lo que nosotros necesitamos es trabajar sobre la concientización, ¿sí? Del dueño, de lo que su perro necesita, de lo que su mascota, animal sintiente o animal de compañía, como le quieran llamar, ¿sí? Que aquí en el estado siguen siendo bienes inmuebles movientes, entonces son mascotas, punto. No se ha cambiado el Código Civil, también es algo que debemos de tomar en cuenta. Entonces, pues nosotros es educar al dueño en que se aplica un protocolo de vacunación, pero también los protocolos de vacunaciones pueden estar basados en el espacio o en el lugar en donde viven. Por ejemplo, yo he trabajado en varias áreas del estado de San Luis Potosí, en zona conurbada de Soledad, ahorita trabajo directamente casi en el centro de San Luis Potosí. Cuando estaba en el área de Soledad, era muy alta la incidencia de enfermedades de parvovirus y de moquillo. Ahorita donde estoy, creo que no tenemos ni uno, pero también tiene mucho que ver, y no es por menospreciar, ni por hacer diferencias del tipo de personas, cómo llevan a sus perros, y cuánto los llevan, y qué capacidad tengan de entender estas situaciones. Pero debemos también empezar a educar en ese sentido, ¿sí? Libres de temor y angustia. Este es otro de los puntos bien importantes. En casa, habla aquí muy así de que el dueño tiene que hacer todo, pero también cuando vivimos cerca de una iglesia, que viene el día de la fiesta de la Virgencita de no sé quién, y que del santito de no sé cuánto, ¿sí? Y que de no sé... Los perros viven una angustia bastante grande, pero nosotros mismos también, inclusive como médico, nosotros mismos lo hemos vivido en el consultorio cuando llega un paciente y va entrando y nomás lo ve a uno y pinche perro le dice, ¿sí o no? ¿A poco no lo hemos vivido en el consultorio? ¿Sí? De que ya nos ven como el villano de la película. Entonces, pues lógicamente eso también va desde la educación del propietario, de que le van diciendo, híjole, güey, ya vamos al médico veterinario. Híjole, pinche pirula dice, ya llegamos con el médico. Sí, lo empiezan a relacionar. Pero está inducida también esta conducta de temor y de angustia por el dueño, pero también muchas veces el médico veterinario puede incidir. No digo que somos los salvadores y somos los ángeles en esta situación, también tenemos parte de responsabilidad. Nosotros cómo abordamos al paciente, ¿sí? Nosotros cómo le hacemos una consulta que tampoco tiene que ser que lo hagamos, pero que sea agradable, que el perro pase desapercibido un piquetito de una aguja en la piel. Si el perro se pelea y lo agarran y lo avientan y otra vez ahí va el mendigo, y más los chihuahueños, los han visto cómo son de mendigos fieras, y van y lo agarran y pum, lo avientan los perros grandes por allá y viene y regresa y otra vez, pero llega al consultorio y lo pica así. ¿A poco no? ¿Sí? Entonces también eso tiene mucho que ver con la educación que le damos al cliente, con las cuestiones que tenemos que hacer hincapié en también en el tipo de raza y el tipo de cuidado que debe tener. O no llega el chihuahueño así, y con 20 cobijas, con 3 catres, y vienen las niñas cargando la carriola y no sé qué tanto por un chihuahueño. Entonces también, libres de temor y angustia también está mucho inducido por el médico veterinario, pero en mayor sentido por las personas o los propietarios. Libres de manifestar un comportamiento natural. Bueno, temas redundantes, pero pues lógicamente también los dueños deben proporcionar suficiente espacio. Pero nosotros teníamos un cliente que tenía un perro lobo mexicano en un departamento. Imagínense nomás, perro lobo mexicano de este tamaño, con un instinto semisalvaje, ¿sí? ¿Cómo le acabaron los sillones de cachorro? ¿Cómo le acabó la mesa? ¿Cómo le acabó casi todo el mueble? Digo, es una persona que tiene la capacidad de comprarse y descomprarse. Digo, total, el perro llegó al rancho, el perro despertó su instinto de manifestar su comportamiento natural, ¿y qué creen que pasó? Pues ya tenía problemas con los ranchos al lado, porque se salía a la noche por un agujero y encontraban huesitos. Era abijeo
el condenado, el perro lobo mexicano. Entonces también tiene mucho que ver todas estas situaciones donde nosotros cómo orientamos, ¿sí?, a los dueños de mascotas dentro del consultorio, ¿sí? Los tipos de maltrato detectados en el consultorio. El maltrato físico, uno de los principales, y es el que más se alcanza a ver, es el más perceptible. El maltrato por negligencia, que es el que menos se percibe y es como un tipo de maltrato que es pasivo. El maltrato emocional, cuando tenemos conductas hacia el perro que le causan temor y que le causan angustia. Y este tipo, y lo puse así porque es uno de los temas que son como un tipo tema tabú en la cuestión de procuración de justicia, pero yo ya tengo registrados que me han solicitado peritajes en más de 5. Lamentablemente, por los baches legales y la falta de coordinación entre las autoridades, y lamentablemente todo este tipo de maltrato, no lo toco más adelante porque hay imágenes muy sensibles, es un foro donde no tengo que traer este tipo de situaciones, fuera una cuestión pericial, les puedo presentar imágenes, bueno, acá la doctora les presentará más, pero es un tipo de agresión que se ve muy fácil. ¿Y cómo lo notamos? Al momento de poner el termómetro. Al momento de poner el termómetro a mí me ha tocado ver pacientes que se ponen bien nerviosos y cuando muestra la conducta se pone más nervioso el dueño. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque estamos detectando una conducta normal de este animal. ¿Sí? Entonces es un tipo de maltrato que es todavía mucho más silencioso y es una situación en la cual, como lo platicaba hace rato el doctor Antonio Muñoz, todavía no tenemos los mecanismos legales para realizar la denuncia. ¿Por qué? Porque pues estamos obligados y estamos atados de diferentes maneras que ahorita lo vamos a abordar. El maltrato físico, pues lógicamente es el más perceptible, es el que nosotros vemos lesiones en diferentes tipos del cuerpo, en las diferentes áreas, laceraciones, quemaduras, cortaduras, golpes, hematomas, ¿sí?, que se alcanzan a ver. Nosotros como peritos, o yo como perito, ¿qué es lo que empiezo a hacer? Hacer un mapa, ¿sí?, un body map del cuerpo, y para después poder dictaminar el maltrato, pues tomamos una radiografía. No es correcto hacer una perrografía, lógicamente que no. Aquí está el doctor Carranza, ahorita me va a rezar 20 artículos científicos de las radiografías, pero pues, lógicamente lo hago para ejemplificar de que si yo tengo una lesión a esta área, buscamos y probablemente haya una fractura. Tenemos unas lesiones en esta área donde hay hematomas, donde hay claudicación, el perro no apoya, tiene claudicación grado 4, tomamos una radiografía y encontramos fracturas. ¿Sí? Son las que nosotros vemos que es el tipo de maltrato activo, el más fácil de detectar en el consultorio, es lo mucho más fácil de detectar, ¿sí? Nos tenemos que apoyar directamente pues, con pruebas complementarias. Este es uno de los maltratos por los cuales pasan muy desapercibidos, les digo, el maltrato por negligencia u omisión. El primero, el que no les pongan agua y comida, pero lo tenemos íntimamente relacionados los médicos veterinarios también, con ponerle comida además. ¿No creen que sea maltrato? Tenemos perros con condición de obesidad, con problemas crónicos, con problemas ya de cuestiones metabólicas, muchísimo. Creo que ya es uno también de los males principales en consultorio, ver perros con sobrepeso, pero tenemos esa falsa idea que decían antes las abuelitas y las mamás, nomás que cachetón, está re bonito y bien nutrido, pero sin saber que ese estado de salud o ese estado de niño chonchito probablemente pueda traer enfermedades de otro tipo, ¿sí? Pero puede ser por negligencia o por exceso. Otro que vemos bien común, ¿sí? El French Poodle que nos llega ahora que va a visitar la familia, que viene la familia de Los Ángeles a visitarnos y que lo traemos todo el año así todo peluchento. Y a los 2 días antes de que llegue la familia lo queremos andar rapando porque pues, queremos que se vea el virus bien bonito, ¿no? Es uno de los maltratos que también pasan bastante desapercibidos, pero les digo, tenemos que empezar a distinguirlos. Yo creo que ya la gran mayoría de aquí los distinguimos. Ya sabemos qué es lo que pasa cuando tenemos este tipo de situaciones. Hay casos extraordinarios donde hay perros que tienen su pelaje específico de este tipo, ¿sí? No todos los que vemos así, todos greñudos y todos cochinillos, pues lógicamente, aparte también por cuestiones zootécnicas, hay perros de pastoreo que necesitan andar así para
cubrir sus necesidades fisiológicas. Pero el chiste también es que a veces que pues, lógicamente no los vemos. El otro tipo de maltrato aquí pues es una imagen que no se alcanza a ver por las cuestiones, pero es una imagen de un perro bajo la lluvia, como la gata, bajo la lluvia. Pues lógicamente también cuando no se les da resguardo específico a los animales es un tipo de maltrato pasivo. ¿Cuántos perros hemos visto en las azoteas? Ya no es tan común porque ya ven un perro en la azotea, le sale un animalista, los denuncia y al ratito ya está el celular abajo mordiendo a todo el mundo, pero ahí está abajo ya para evitar la denuncia. Este tipo de maltrato también en las condiciones climatológicas puede entrar lo mismo que decíamos, la cuestión del pelaje. El pelaje es bien importante, el ponerle suéter o el quitarle el pelaje, o los perros que traemos de razas Alaska, San Bernardos. Sí, estos tipos de perros que viven en un clima completamente frío y temperaturas bajo cero, y los traemos acá al trópico de Cáncer y al Ecuador con temperaturas de 40 grados y humedad de 96 de humedad relativa. Entonces imagínense, nosotros teníamos el caso de una perrita bulldog, que el bulldog pues es bulldog inglés, se la llevaron a Brasil. ¿Qué creen que pasó a Brasil? Se la tuvieron que traer de regreso. Todos los 3 años que vivió en Brasil, la perrita con problemas de hongos y no se los quitaban con nada. Pasó por 3 hospitales universitarios. La ventaja es que la gente tenía la capacidad de pagar eso, por eso estaban trabajando allá. 3 hospitales universitarios, Apoquel, Citopoint, todo ivermectina, todo cefalexinas, toda la farmacia le entró a esa perrita. Cuando nosotros la recibimos ya tenía un grado de disfunción hepática bastante por todo lo que se le dio. ¿Qué pasó? Nos fuimos a vivir toda la familia a Brasil y le cambiamos completamente el modo viviendo a la perrita, ¿no? Entonces, pues también otro tipo. Las clásicas de los perros con enfermedades pariodontales o periodontales, grado 16, que nada más hay 4, pero el grado 16 es que ya le está llegando al cerebro el sarro dental. Pues lógicamente también es un tipo de maltrato por negligencia, porque pues la gente pues, le da las croquetas de mala calidad, ¿sí? Lógicamente pues hay mayor cantidad de bacteria y pues pasa esto. Y la clásica de esta bola no la tenía ayer, ¿sí? Este es un paciente de ahí de la clínica, que esta bola llegó la señora, yo la entiendo y la comprendo, sola, con su mamá, con los padres, pero llega y me dice, fíjese doctor, me daba cuenta que el patio olía bien feo, ¿sí? Pero que voy bien, ¿no? Una perrita de 14 años. Hicimos evaluación bioquímica, hicimos evaluación hematológica, pues simplemente ya no hubo chance y oportunidad de seguir con el tratamiento, entonces se tomó la decisión médica y con el consentimiento informado de la propietaria, porque tenía la capacidad de seguir pagando, pues se le dio por cuestiones de bienestar o darle fin a su sufrimiento, porque inclusive la amputación no era una opción, porque ya tenía enfermedad articular degenerativa en el otro miembro. Entonces, pues lógicamente, y un carrito traía también unas cuestiones de lastimaduras, o sea, era ya un caso bastante complicado, ¿no? Maltrato emocional, el maltrato emocional, pues es simplemente infringido por las personas cuando hay una conducta. Simplemente el mismo perro, lo hemos vivido, yo no en el consultorio que estoy actualmente, en otro lugar, el maltrato hacia los miembros de la familia, no directamente para el perro, también daba una situación de que el perro nada más escuchaba a la persona alzar la voz y el perro manifestaba. Y nos dimos cuenta, primero porque llegó la persona y el perro luego se sentó, ¿sí? Después nos observamos al niño, el niño en cuanto llegó la persona se salió y se sentó allá afuera. Y ahí llegó mi papá, 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 y empezamos a tener un problemita ahí. Lógicamente nos llamó la atención, como vieron que nos dimos cuenta de esta situación, ya no volvieron a ir al consultorio. Pero ven también cómo nosotros podemos ser, como lo decían hace rato, centinelas en cuestiones de maltrato hacia otras formas de vida o otros seres vivientes. En este caso, el perro era el que nos dio el anuncio sin que él fuera maltratado, porque eso sí, el perro estaba mejor cuidado que los niños y que la señora, ¿sí? Porque era el conce, pero también el tipo de agresión que había, pues lógicamente él lo ponía en un estado de ansiedad bastante alto. Y pues aquí tenemos como médicos veterinarios un dilema bastante
complicado entre la cuestión ética y moral, mientras acá tenemos la confidencialidad. Nosotros, y por cuestiones de código de ética, debemos tener la confidencialidad. Aparte, pues lógicamente también basados en los pilares de la bioética, pues tenemos que cada movimiento que hagamos consultárselo a la persona. Es el principio de autonomía, ¿sí? Que la persona decida. Estamos atados en ese sentido porque nosotros en este lapso podemos caer en una falta de cuestión de índole moral y ético. Cuando nosotros vemos una conducta y le pasamos la batuta entonces le pasamos la batuta a la autoridad, ¿sí? Que cuál debería ser nuestra principal función: procurar el bienestar del paciente. Pero también el procurar el bienestar del paciente, pues tenemos que tener el respaldo de la autoridad competente. Si nosotros tuviéramos, porque es lamentablemente así, el código de ética de nuestro escudo y no de nuestra jaula, y el código penal de nuestra espada, ¿qué creen que pasaría y cómo nos sentiríamos? Pues como que va a la espalda, ¿no? Entonces, pues nos sentiríamos en un estado bastante libres de poder hacer partícipe a la autoridad en estos casos de maltrato. Creo que es un área de oportunidad bastante grande donde debemos de trabajar, platicando, haciéndonos activos, y lo mencionaron. Digo, lamentablemente le doy la razón a la persona que dijo que los médicos veterinarios, por omisión de invitación, también hay que decirlo, ¿verdad? Pero que también somos bien apáticos y bien poco participativos, si uno me expresa, ¿sí? Entonces, pues la verdad es que también debemos de tomar conciencia que tenemos que ser participativos en la sociedad y en los foros que nos tengan que, o nos den injerencias sobre la legislación, que nos vayan a parar, pues tenemos que participar. Cualquier aportación, por mínima que sea, es importante. No todos pensamos lo mismo y no todos vemos lo mismo desde las diferentes perspectivas, y ya lo vimos ahorita, desde la perspectiva de la salud emocional con la doctora. Ella lo ve desde un punto de vista, lo vemos aquí con la doctora Milagros y la doctora Xochitl, el doctor Jesús, que se dedican a la cuestión académica, el doctor Urso, que se dedican a la cuestión académica. Aparte de esto, también ven las cosas desde esta perspectiva. La doctora Maru y yo, que tenemos mucha injerencia en las cuestiones de los juzgados, vemos la situación de otra manera, y pues también la parte de la cuestión judicial. Bueno, yo les propongo, y estamos proponiendo junto con la Asociación de Peritos, que podamos hacer un protocolo de acción. Cuando nosotros tengamos una sospecha de algún acto de crueldad animal, inmediatamente empezar a documentar, ¿sí? Documentar fotografías, ¿sí? Fotografías, videos. ¿Para qué? Para poder llevar eso como una probativa. Pero aparte de documentar, esto es algo, no se alcanzan a ver, está muy chiquito el cerebro. Pensaba que iba a tener yo una pantallota del tamaño del cine, pero la verdad es que no. Una parte que nos hizo mucho hincapié ahorita el licenciado Daniel, es que todo lo que nosotros documentamos, todo esto, tiene que quedar plasmado en algo que se llama expediente clínico. Ya fui allá a la escuela de Matehuala, que está aquí presente la doctora Karen, a hablarles de la importancia del expediente clínico en un caso, en una denuncia. ¿Qué importancia tiene? Honestamente, ¿lo hacemos? El mismo licenciado Daniel nos dijo, ayúdenme a ayudarles, cabrones. Nos lo dijo acá en corto, ¿sí o no? Ayúdenme a ayudarles, cabrones. ¿Cómo quieren? Y así nos lo dijo tal cual. ¿Cómo quieren que yo les ayude en cuestión si ustedes no llevan la principal prueba, ¿sí? Donde dejan constancia de lo que hicieron con el paciente? ¿Por qué? Por la omisión de no llevar un expediente clínico, pueden caer también en un delito de omisión y ser ahora de la parte, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita la palabra, de la que aporta pruebas para, no la demandante, sino la otra, el imputado, de pasar de la parte que se defiende, ahora ser el acusado, simplemente por no tener un expediente clínico. La doctora Amaro, su servidor, y parte de muchos de los colegas del colegio, la Asociación de Peritos, hemos tomado la iniciativa de
concientizar a los médicos veterinarios de llevar esta parte, pero la neta son bien renuentes, cabrón. Es bien difícil, bien difícil. Hace poquito en el grupo decía un colega de la vieja escuela, pues ya nadie los lleva, ¿sí? ¿Para qué los hago? Eso fue lo que yo entendí, ¿verdad? O sea, ya nadie los lleva, entonces ¿para qué lo hago, no? Tenemos un grupo donde, bueno, la verdad es que nos damos cuenta que también podemos ser partícipes de esta situación, pero también podemos ser muy partícipes en la eliminación del problema y de aparte del expediente clínico, el poder rendir informes que le sirvan a la autoridad, tal vez como un tipo de dictamen, y ya teniendo todas estas, la sospecha, el documento, el expediente clínico, el informe, pues sabemos si lo llevamos a la fiscalía o sabemos si lo llevamos directamente, como lo marca la ley estatal, al síndico del municipio, para que ellos determinen. Que aquí también tengo una historia recientita de una colega, ¿sí? Que, así rapidísimo, tiene un paciente, se lo llevan, un cachorro, lo diagnostica con parvovirus, no le pagan, llega el fulano, se lo quiere llevar, la doctora le dice, no te lo vas a llevar, nada más le manda, según ella, una captura de pantalla de un depósito de 1,000 pesos, la cuenta ya asciende de 10,000, me habla por teléfono, oye doctor, está pasando esta situación, ¿qué hago? Le digo, hay 3 caminos, municipio, fiscalía y tu tranquilidad. Digo, como buena mujer, agarró, ¿verdad, el camino complicado, ¿no? Digo, nosotros prácticamente, o yo, le recomendé que optara por su tranquilidad. Entrégale el perro, porque la facha de la persona era así como, chole, si no me lo entrega, lo voy a sacar de donde lo tenga. Y hágale como quiera. Palabras textuales de la doctora, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? La doctora se fue al municipio a decir, oye, tengo este perro, ya no lo puedo tener. Le dijeron en el municipio, ¿saben qué? Nosotros no tenemos injerencia legal en eso. Váyase a la fiscalía. La fiscalía llegó, le dijeron, ¿sabe qué? Son muy pocas las pruebas que usted aporta, no nos sirve, mejor váyase a la cuestión, y la canalizaron a la cuestión de mediación. Ok, perfecto, ya hay un mecanismo. Pero en cuanto le llegó el citatorio a aquella persona, averías, su portón pateado, llamadas telefónicas de amenaza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y la doctora tiene su clínica en la misma casa y vive sola con su niña. Digo, simplemente ya no tiene ella la certeza de contar con la seguridad. Es lo que les decía, el barrio ahorita no nos respalda. No me puedo poner los lentes atrás porque el barrio me respalda. Entonces, tiene un problema. Hoy mismo quedó de mandarme mensaje, no me ha mandado, yo creo que todavía sigue en mediación, pero quedó de mandarme a ver cuál había sido la resolución del mediador y si quedaba plasmada. Si no se presentó la otra persona, pues razónenlo. Y esa es una imagen light, ¿sí? De lo que estamos viendo. Nosotros lamentablemente tenemos, y ya lo vemos, pero la mayoría y el resto de la población no ven que en su mirada hay dolor, hay desesperación, hay hambre, hay desesperanza. Vean simplemente así como que ya llévame Dios, por favor. ¿Sí? La verdad es que los invito a que todos en conjunto seamos la voz de este tipo de animales que están pasando por las cuestiones de crueldad y maltrato animal. Sí, miren, me pasaron la primera al final, esta era la que estaba queriendo ver, y pues bueno, por mi parte ha sido todo. Ahí están los datos de mi contacto, si gustan, y si hay tiempo podemos pasar a la sesión de preguntas. No sé si tenga tiempo, me lo cabe o hay para la otra. De hecho, sí, adelante, la sesión de preguntas. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Y si no, todo lo entendieron, que bueno. Con confianza pueden levantar la mano y les hago llegar el micrófono, ¿vale? No tienen que ser precisamente preguntas, comentarios, mentadas de madres, lo que ustedes reconocen de mayo, flores, lo que sea. No cobramos, entonces. Exacto. Doctor, buenas tardes. A ver, lo del expediente clínico, muchos lo llevamos y es una situación que yo vi ayer, muchos lo llevamos en electrónico. No manejamos ninguna obligatoriedad como los dentistas de llevar el expediente físico. Los dentistas tienen la obligación por COFEPRIS de llevar su expediente en físico. ¿Hay alguna situación de diferencia que no lo tengamos físico y sea digital, aunque lo tengamos, que esté obviamente tiene que estar autorizado por la tiene que estar autorizado por el tutor o propietario, como le quisiéramos llamar?
Entonces, ¿cuál sería ahí la situación? Porque ya la mayoría ya no tenemos expedientes. Digo, ya tenemos que tener 20,000 archivos. Ajá. Entonces, Los tres que teníamos durante 5 años seguidos, ¿sí? No hay, sí tienes toda la razón, no hay alguna regulación por alguna dependencia que nos obligue a. No la hay, así como a los médicos del COFEPRIS o la norma la norma de salud 004, ¿sí? De salubridad, que le obligue al médico humano o al médico que se dedica al especie humano a llevar un expediente y bastante estructurado. Lamentablemente no lo hay. ¿Y a quién le correspondería esa responsabilidad? Directamente a Senacita. Senacita porque es la dependencia que nos regula. ¿Sí? COFEPRIS tiene injerencia en otro tipo de cosas en cuestiones de riesgo sanitario. Hay más riesgo sanitario en los humanos, por eso es COFEPRIS. Sí tenemos que cumplir reglamentaciones de COFEPRIS en nuestro consultorio por cuestiones de ser una empresa. Ahora, el hecho de que lo lleves en electrónico, el propietario no lo puede firmar, no puede firmar una firma. Inclusive la firma electrónica, eso de los pads que puedes firmar, ¿cómo? De manera legal tienes que haber un color, ¿sí?, diferente al texto, que casi siempre todos los documentos legales deben ser azul, ¿sí? Entonces no lo hay. La manera que estábamos proponiendo, estábamos pensando es como yo mando los papeles o como mandamos los papeles al Consejo de la Judicatura de Selectos, con una firma electrónica, pero tiene que ver con el SAT. Me checan si yo estoy dado de alta en el SAT, entro en la aplicación del Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura me dice, estás correcto, te puedo firmar a rubro, con una data y un sello específico, inclusive la hora y la fecha en la que firmaste tus documentos y se hacen válidos legalmente. Esa es la única manera. Pero yo no creo que la gran mayoría de los propietarios vayan a querer andar cargando con su USB para que lo pegues y que se den cuenta que te saques datos fiscales, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Pero legalmente, si tú tienes una controversia, una denuncia, ¿sí?, nosotros lo primero que vamos a pedir es el expediente para poder dar fe o poder ver que dejaste de constancia de lo que se realizó en el paciente. En cuestión electrónica, lamentablemente es bien difícil también ver si lo corregiste o no. Escrito, el expediente clínico no tiene que llevar errores y enmendaduras, y eso los que estuvimos o estuvieron en hospitales de medicina veterinaria, era bien, te equivocabas, le borrabas y empezar a hacerlo de nuevo, todo completito. ¿Por qué? Porque si tiene borraduras, enmendaduras y no está firmado con una firma autógrafa de color azul, convierte en un total legal y podrías tener la comisión del delito de omisión, ¿sí?, en una cuestión de responsabilidad profesional. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, sí tiene que ser ahí el hacer conciencia a los médicos veterinarios que sí, que Scandan, que sí, el Uber, que el Panther y el que quieran, nos vino a facilitar porque ya no malificamos gastritis, vómito, diarrea, ya no lo ponemos, ¿sí? Inclusive ya hay algunos ya con inteligencia artificial que ya son predictivos que ya te dan el diagnóstico diferencial, dependiendo de los signos que vayas tachando. Hay un colombiano muy bueno, que está, ya vas tachando signos clínicos y te va dando ya por lógica o por deducción de inteligencia artificial los diagnósticos presentivos y ¿sí? Si le cargas pruebas, pues te va dando lógicamente más diagnóstico. Pero no hay manera más que el expediente. Aparte, todo archivo legal debe ser resguardado hasta aquí. Entonces, lo siento, lamentablemente vamos a tener que tener nuestros brokers, nuestros archiveros, con el paciente que vino una vez y ya no regresó hasta los 10 años, ya casi muriéndose, así es el expediente, pero lógicamente vamos a tener que desenvolver los expedientes. Y hablamos más por la cuestión de la salud de nuestro consultorio y pues lógicamente si está en duda o está en peligro nuestro consultorio, está en peligro nuestro patrimonio de lo que vivimos, y aparte tener la molestia de estar yendo y viniendo a audiencias, lógicamente también te va a poner una. Entonces hay que hacer conciencia como colegio, como asociaciones, de la importancia que tiene un expediente clínico. Ahora sí, nos regresaron a 80 años atrás, lógicamente también nosotros nos quisimos bien vivos, ¿no? Nos quisimos brincar. Bueno, pero es que en medicina humana sí les permite el expediente electrónico. Hay dos nada más que están certificados por COFEPRIS. Nada más. Medicina, bueno, dentista sé que no, pero medicina humana sí, ¿no? En medicina humana sí, pero hay solamente dos programas que cumplen los requerimientos de COFEPRIS.
O sea, tendría que pasar un software de medicina veterinaria por, lógicamente, la autorización que tuviera todos los candados necesarios para que no tuviera que ir. Entonces, lamentablemente, seguimos con el papel. ¿Sale? No sé si alguien más tenga